Hola, buen día. Hoy comenzaremos con el segundo tema de nuestro primer módulo, el cual corresponde a la evolución de la programación. Como vimos la clase pasada, los avances tecnológicos que se dieron en el campo de la computadora se deben más que nada a los avances físicos que se fueron alcanzando. En este caso, en la evolución de la programación, veremos que el gran motor de este avance se debe más que nada a las ciencias matemáticas. Los matemáticos hindús, árabes y europeos fueron los primeros en desarrollar técnicas de cálculo escrito. El matemático árabe, vamos a ver si me sale la pronunciación, Al-Khwarizmi, alrededor del año 830 después de Cristo, escribe un libro de aritmética, traducido al latín como Algoritmi de Numero Indorum, donde introduce el sistema numérico indio, solo conocido por los árabes unos 50 años antes, y los métodos para calcular con él. De esta versión latina proviene la palabra algoritmo. También algo que vimos en la clase pasada, Lisby, aparte de proponer o inventar lo que sería una máquina aritmética, también propuso un sistema binario para realizar dichos cálculos. A esto se le llamó el cálculo del pensamiento. En un escrito lo llamó Calculus Ratiocinator. Obviamente casi todo era en latín. En él el razonamiento se puede reducir a un lenguaje formal, simbólico, y todos los argumentos se pueden resolver mediante la manipulación mecánica de conceptos lógicos. Y como ya dijimos la clase pasada, fue el inventor de la calculadora mecánica. También algo que vimos la clase pasada fue el gran aporte de la máquina analítica, pero no lo vamos a ver desde el punto de vista como una computadora, sino lo vamos a ver desde el lado de la programación. Esta máquina no solamente era una calculadora, era una máquina que se podía programar, podía hacer bucles y condicionantes y tenía una memoria integrada. Muchos especulan que podría haber sido una primera versión de la máquina de Turing. Por otro lado, Ada Lovelace implementó el primer algoritmo para esta máquina y lo hizo para calcular una secuencia de números de Bernoulli. En la imagen de la derecha podemos ver fragmento de su programa. En este caso, pues no estamos viendo un lenguaje de programación como lo conocemos ahorita, porque aún no existían. Pero esto era un algoritmo, porque nosotros, como pues, sabemos, un algoritmo es una secuencia de pasos ordenados sistemáticamente para resolver un problema. Entonces, esta es la programación que hizo Ada Lovelace para calcular la secuencia de estos números de Bernoulli. También algo muy importante fue la creación de la lógica y la probabilidad. En este caso, como ya dijimos que Leibniz fue el creador del sistema binario, ahora se tenía que buscar un mecanismo para operar con ellos. Bueno, en 1854 George Boyle publicó Las leyes del pensamiento, sobre las cuales son basadas las teorías matemáticas de la lógica y la probabilidad. Boyle aproximó la lógica a una nueva dirección, reduciéndola a un álgebra simple, incorporando lógica en las matemáticas. Comenzaba el álgebra de la lógica llamada álgebra booleana. Su álgebra consiste en un método para resolver la lógica que recurre solamente a los valores binarios, o sea, al 0 y al 1, y a tres operadores, el AND, que aquí podemos ver, digamos, la imagen de ese operador y su tabla de verdad. El OR,
que aquí lo tenemos, es tabla de verdad, y un ¿cómo le llaman? Otro operador llamado el negador o el not, ¿no? Que aquí lo vemos que también puede ser tomado como un diverso. Y también a partir de esas tres operaciones fueron apareciendo diversas, ¿no? Pues digamos que fue el gran impulsor de esta álgebra booleana. Yéndonos más al terreno de las matemáticas, en el año de 1900, en el Congreso Internacional de Matemáticas en París, Delby Hilbert pronunció una conferencia de título Problemas Matemáticos, en el que proponía un listado de 23 problemas que estaban sin resolver. Algunos todavía lo están después de 110 años, 120 años. Dos de estas cuestiones fueron: ¿es la matemática completa? ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede ser demostrada o refutada cualquier sentencia matemática? Y la otra era: ¿es la matemática consistente? Eso es decir, ¿es cierto que las sentencias tales como 0 igual a 1 pueden demostrarse por métodos válidos? Bueno, en 1931, 31 años después, Kurt Golden fue capaz de responder a estas dos preguntas, demostrando que cualquier sistema formal suficientemente potente es inconsistente o incompleto. Otras de estas cuestiones eran: ¿son las matemáticas decidibles? Eso quiere decir, hay un método definido que pueda aplicarse a cualquier sentencia matemática y que nos diga si esta sentencia es cierta o no. Bueno, parte de este cuestionamiento lo resolvió Alan Turing. Como vimos la clase pasada, tuvo muchos aportes tanto en el terreno de la matemática teórica como en el avance de la computación con su máquina de Turing, y aparte la historia que les conté de su máquina Colossus para poder descifrar los códigos de la máquina nazi Enigma. Bueno, pero hablando netamente de este aporte matemático, Alan Turing en 1936 sometió un artículo perdón, en el que presentó un modelo acerca de lo que significaba resolver un problema por medio de un procedimiento efectivo. Y lo utilizó para resolver un problema muy abstracto de la lógica matemática. En su honor, el modelo se conoce hoy en día como la máquina de Turing, que ya expliqué la clase pasada cómo funciona, que son abstracciones matemáticas y no mecanismos físicos a pesar de su nombre. Este modelo es el fundamento de la teoría de la computabilidad y de muchos avances tecnológicos presentes, obviamente, en todos los aspectos de nuestra vida actual. Y gran parte de este documento está en la frase que se presenta aquí en su pantalla. Toda función que se consideraría naturalmente computable es computable por una máquina de Turing. Eso podría pensarse algo muy ególatra, ¿no? O muy ambicioso, porque él dice, cualquier cosa que se pueda computar, lo pueden hacer con la máquina o el modelo matemático que yo presento, la máquina de Turing. Y realmente cualquiera sistema o problema computable se resuelve a través de esta máquina, a través de un método gráfica que se llaman los grafos de Turing o los árboles graficados, ¿no? Que eso sus compañeros de la carrera de ciencias de la computación los conocen muy bien. Y a esto se le llamó los inicios de la programación imperativa. Ahora comencemos con los formalismos para la computación o la programación. Aparte de la programación imperativa que empezó a ser impulsada por este artículo de Alan Turing, pues tenemos la programación lógica, que es una base formal para la teoría de demostración y prueba de teoremas automatizados, o sea, la computación como deducción,
la programación funcional, que su base formal para todos los lenguajes funcionales es la semántica y la teoría de tipos, evaluación, expresiones puras y sin asignación. Pero de todos estos tipos de programación hay que ver primero qué es un lenguaje de programación, ¿no? Para saber de qué estamos hablando. Bueno, es una notación formal para especificar computaciones, o sea, para hacer cálculos. Está definida por una sintaxis, o sea, por una gramática independiente del contexto. Tiene que tener una semántica correcta para cada construcción sintáctica. La implementación práctica es una máquina, o sea, pero no vean ustedes una máquina como algo físico, algo tangible, un equipo con un monitor, no. Puede ser real, como lo veremos en el semestre, o virtual o teórica, como la máquina de Turing. Hay que encontrar el balance entre la portabilidad y la eficiencia. ¿A qué quiere decir? Que ese programa que hagamos en determinado lenguaje lo podamos llevar a diferentes lenguajes y funcione, y sobre todo que funcione bien. Por eso es la eficiencia. Daremos un recorrido por los principales lenguajes que aparecieron, ¿no? Es una infinidad los que han aparecido desde el principio de la programación. No los veremos todos porque no ese es el fin, pero sí veremos los más importantes. Empecemos con uno muy fundamental, el lenguaje ensamblador. Era a través de tarjetas perforadas y los inventaban los diseñadores de hardware a principios de los años 50. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se construía una máquina de las diversas generaciones que vimos el día de ayer, o de la clase anterior, mejor dicho, eh, no había sistemas operativos así como Windows o Linux que creamos una máquina y le ponemos ese sistema operativo. No, que construías una máquina y tenías que construir su sistema operativo y los lenguajes que se comunicaran con él. Ahorita para nosotros es fácil, compramos una máquina nueva y ya viene un sistema operativo instalado y puedo instalarle cualquier programa, ya sea de video, de programación o una suite de oficina, porque es adaptable ya ese lenguaje a cualquier ese programa a cualquier máquina. No, en ese tiempo no pasaba eso. Construías tu computadora y tenías que construir un sistema operativo y era a través de un lenguaje ensamblador, que es un lenguaje que se comunica directamente con la máquina. No hay un traductor que lo que nosotros escribamos se lo traduce a la máquina. No, el lenguaje ensamblador tenías que escribir o comunicarte directamente con los dispositivos, con el teclado, con las cintas magnéticas, con los interruptores, o sea, con toda la electrónica tenías que comunicarte con ella. Entonces era algo muy difícil. Por ejemplo, para aquellos que ya hayan programado algo muy simple, la imagen que tenemos a la derecha es cómo crear el programa más simple que es el Hola Mundo, pero vean toda la serie de instrucciones en lenguaje de ensamblador que lleva. En este caso estamos hablando de 26 líneas, cuando en otro lenguaje se hace con 4 o 5. Así de complicado era el lenguaje ensamblador. Ahora hablaremos de un lenguaje fundamental, que fue el COBOL, que es un acrónimo de lenguaje orientado a tareas sencillas. Y como pueden ver, el tipo de máquina de computadoras que utilizaba igual eran tarjetas perforadas, como se escribían. Esas tarjetas perforadas eran introducidas a las máquinas y generaban ya el programa que se quería ejecutar. Bueno, fue diseñado este lenguaje en 1959 y su versión estándar en 1968 por la científica y militar Grace Hopper en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Trata de imitar el lenguaje natural para facilitar su uso
por los que no se dedicaban a la computación y hacer su propia documentación. Era tremendamente verboso, muy poco estructurado y muy utilizado históricamente, y aún después de tantos años todavía se ocupa ya muy esporádicamente, pero sigue en funcionamiento, obviamente después de muchas evoluciones que ha sufrido. Otro fundamental, y a lo mejor ese ustedes todavía lo siguen escuchando, es el lenguaje Fortran, que es en su acrónimo de traducción de fórmulas. Fue creado por un gran matemático y computólogo, John Backus. Igual, aquí tenemos una tarjeta perforada que hace la siguiente operación que ven aquí arriba. Es una ecuación matemática, podría verse que es una ecuación lineal, pero esa ecuación aquí está traducida en esta tarjeta perforada. Bueno, Fortran es un lenguaje procedural imperativo, o sea, tomando bases de lo que era la máquina teórica de Turing. Todavía se usa mucho en la computación científica, por eso es que ustedes que se dedican a la física van a escuchar mucho de él, van a ver que muchos maestros o profesores lo ocupan, y por lo mismo que está dedicado todavía a hacer ese tipo de cómputo. Fue desarrollado en IBM en los años 50, y Backus aboga por la programación funcional en su charla cuando obtuvo el premio Turing en 1977. Un lenguaje que puedo decirles que por experiencia es muy difícil, muy complicado, es el lenguaje Lisp, que es la traducción de procesamiento de listas, perdón. Fue creado por John McCarthy. eh, Utiliza una notación formal para el cálculo lambda. La primera instancia de muchos conceptos del lenguaje fueron introducidos aquí, como el manejo de la memoria automatizada, el tipado dinámico, o sea que puedas tú a lo largo del programa que estás haciendo declarar variables. No se distingue entre el código y sus datos. Es algo un poco difícil eso de poder separar, y todavía se utiliza mucho. A título personal, cuando hice mi primera maestría, que fue la de Ciencias de la Computación, este fue un lenguaje fundamental que nos enseñaron en de lenguajes de programación. Por eso les digo que es un lenguaje, aún en esta época, muy difícil de aprender. Además, aquí ya es un poco más simple que el ejemplo de ensamblador para crear el programa de Hola Mundo o Adiós Mundo. Continuando con nuestro viaje en nuestra carretera hacia la evolución de los programas, llegamos al Algol, que es un lenguaje algorítmico, ¿no? Fue creado por Alan Perlis, John Backus y Peter Naur entre 1958 y 1960. Al Gore ha tenido muchas versiones, perdón, y dependiendo del año que aparecía esa versión, iba cambiando su versión al Gol 60, al Gol 68, al Gol 70, etc. Eh, eh, una gran influencia en los lenguajes modernos tuvo Algol. Especifican la sintaxis formalmente con el llamado BNF, que el BNF es una traducción, digamos, de lo que es forma de Backus-Naur, para definir gramáticas independientes del contexto. Eso es lo que quiere decir BNF. Tiene un alcance léxico, se introducen por primera vez estas sentencias de begin para comenzar un programa, y el end para finalizarlo, el uso de corchetes para concatenar fracciones del código, mantiene procedimientos modulares, o sea, podemos crear secciones
de programas llamados módulos para recuperarlos en otro momento. Es recursivo, tenía una declaración del tipo de variables un poco más formal. Eh, eh, ¿Qué más le podría decir de este lenguaje? Bueno, vemos aquí un ejemplo de este lenguaje. Como es un lenguaje algorítmico, sí se basa mucho en lo que se manejan, lo que son las diagramas de flujo, ¿no? Aquí lo podemos ver, si no me equivoco, está compilado en un lenguaje de Linux. Así efectivamente, aquí está un sistema operativo Linux, está corriendo sobre él. Introduce más bien lo que eran los arreglos sin límites, o sea, no estaban concatenados, ya mantenía o introducía algunas librerías matemáticas y podía retornar un procedimiento mediante la asignación del valor a una variable. Tenía algunas rarezas, empezaba a meter equivalencias en los operadores. La asignación en realidad era una llamada recursiva, ejemplo de cómo los conceptos más abstractos se construyen a partir de elementos básicos. ¿Qué problemas tenía Algol? Pues poca disciplina de tipos. Los parámetros pueden ser arreglos y los arreglos no tienen límites, o sea, no tenían concatenación, entonces eso manejaba un amplio rango de memoria. Eso lo veremos en la programación, pero cuando a un arreglo no se le pone límite, reservas una gran cantidad de memoria porque el programa no sabe hasta dónde va a llegar. Entonces, era algo de unos problemas que tenía. Podías correr un programa de algo mal codificado y te podía vaciar o volcar la memoria. Los parámetros podían ser procedimientos, pero los tipos de los procedimientos no estarían especificados. Los métodos para pasar los parámetros no estaban muy bien estructurados y cuestiones extrañas en el control, ¿no? Digamos, un bucle, un ciclo, podía estar fuera de un bloque y no requería un manejo de memoria. Obviamente estamos hablando de las primeras versiones de Algol. Como fueron evolucionando, pues fueron mejorando estas, no errores, sino digamos vicisitudes contrarias para poderlo hacer ágil, ¿no? Apareció también en la Gol 68, o sea, porque apareció en el 68, y su sistema de tipos era muy elaborado, tenía conversiones de tipos complicadas, terminologías complicadas, y seguía manteniendo lo que era la gramática BNF, sensibles al contexto. Bueno, ya hablamos mucho de Algol. Pasemos ahora a un lenguaje que para mí es uno de los mejores que aparecieron en ese momento, que es el lenguaje Pascal. Es el lenguaje Pascal, inclusive de que apareció en los años 60, se ha mantenido vigente porque ha evolucionado, ha ido modernizándose a lo largo de los años y de las décadas, por supuesto. Fue creado por Niklaus Witt, revisa el sistema de cómo programaba Algol y lo mejora. Agarra unos aspectos como, bueno, tiene algunos buenos aspectos como el buen concepto de estructurado de datos, ya los podías grabar, ya manejaba rangos en las variables, inclusive en las constantes. Era más restrictivo, o sea, un poco más estricto en su sintaxis a comparación de las versiones de Algol. Los parámetros de procedimiento no pueden tener parámetros de procedimiento, que era, digamos, una recurrencia mala que tenía el Algol. Se volvió un lenguaje popular para la enseñanza. Igual, cuando yo fui estudiante hace muchos ayeres, este fue el lenguaje donde me enseñaron a programar, el lenguaje Pascal, porque didácticamente es muy fácil de enseñar. Aquí podemos ver algún tipo, un código. Ustedes pueden ver mucho más estructurado. Ya tenemos declaraciones formales de variables, funciones de control,
condicionantes como if. eh, Tenemos aquí un if anidados, un bucle a través del for, o sea, y era mucho más estructurado, ¿no? Aquí tenemos uno de sus logotipos, ha evolucionado también el logotipo, cómo ha evolucionando él. Algunos limitantes o limitaciones de Pascal, pues sigue acarreando ese pequeño inconveniente de declarar arreglos, ¿cómo se llama? Sin límite, sin ser concatenados, ¿no? Dificulta el reuso de código, ya que los parámetros tienen que tener un tipo y los tipos no pueden tener variables. No es útil, eso sí, para proyectos industriales o grandes. El foco de este lenguaje es la enseñanza. Es un buen coach para empezar a aprender a programar. Después llegamos a uno de los lenguajes que en lo personal han sido de lo mejor que ha habido en el mundo de la programación. Es más, es el que vamos a utilizar en este curso, que es el lenguaje C, que es una evolución de los lenguajes, uno llamado BCPL y del lenguaje B. Fue creado por Dennis Richter en los laboratorios Bell. Otra vez los laboratorios Bell haciéndose presentes. Si mal no recuerdan, la lección pasada en los laboratorios Bell fue donde se creó el transistor, que tuvo gran influencia en la evolución de las computadoras. Bueno, ese lenguaje fue creado allí. Fue un desarrollo relacionado con Unix, uno de los sistemas operativos ya más potentes para la época. En comparación con este lenguaje B que digo que fue su antecesor, añado un tipado débil en cuanto a las variables, declaraciones de las variables, ya sean enteras, caracteres o tipos de apuntador. Compila a un código nativo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los sistemas operativos que ya estaban apareciendo podían ser, los programas en C podían ser ejecutados en esos sistemas operativos. Pues se les llama por eso copila código nativo. Los tipos de datos que maneja C, ahí había la primera diferencia entre sus antecesores, ¿no? La sintaxis de regla eran un tipo como la GOL 68, como los enteros, los punteros. También tenía ya C, hablando específicamente de C, estructuras y uniones de los operadores y de las funciones. El C fue evolucionando, ha ido evolucionando desde esas fechas. De 1973 a 1980 añade nuevas características y ya aporta un compilador. O sea, ya el lenguaje te da su herramienta para poderlo compilar, o sea, ver si está bien programado y ejecutarlo. En 1978 aparece lo que no habían tenido los demás lenguajes, un libro que enseñara a programar. Y entonces aparece un libro de cómo aprender a programar en C. Antes nomás programaban un lenguaje de programación, quienes lo habían creado y su círculo cercano, ¿no? Digamos, una característica así específica de C es que aparece una ayuda, un libro para poder enseñar a la gente que estuviera interesada a cómo manejarlo. En 1989 se estandariza y ya se hace un ANSI-C, que es como una formalidad de cómo debe de enseñarse, cómo debe de programarse, digamos como un ISO, ¿no? Cuando ya está verificado algo que está bien hecho. Hablando de los ISO, en 1999 aparecen los primeros ISO
de C, que fue el 98-99, y también conocido como C99. En los años ya 2000, C empieza a introducir algo muy importante. Empieza ya a ser un lenguaje también orientado a objetos y a eventos. Empieza a aportar un ensamblador. ¿A qué se refiere esto? No como el lenguaje que vimos al principio, sino que muchos lenguajes pueden traducirse a C. O sea, traía una herramienta de que si tú tienes un programa hecho en Algol, en COBOL, en Fortran, bueno, ya traía sus herramientas para que se pudiera traducir a C. Y bueno, como vieron que este lenguaje era muy poderoso, muy funcional, pues empezaron a aparecer, digamos, unas ramificaciones paralelas a él. En este caso fue un lenguaje llamado C++, que también fue creado en los laboratorios Bell, pero ahora por otro científico. No voy a decir su nombre porque se ve un poco complicado, pero ahí está el nombre. Era el lenguaje C que vimos anteriormente, pero ya con clases. ¿A qué me refiero con clases? O sea, que ya tenía módulos prehechos para que uno los pudiera utilizar. O sea, si uno crea un programa, no sé, para calcular el área o el perímetro de una figura geométrica, ya podía yo agarrar una clase que ya venía precargada, donde se calculaba a lo mejor, ya se traía, perdón, el valor de la variable pi, o una raíz cuadrada, ya no había que calcularla, o programarla, simplemente se jalaba la clase y hacías esa subrutina. Originalmente se traducía a C con una herramienta que se llamaba C-Front, pero después tenía ya sus propios compiladores nativos, ¿no? El llamado GNU G++, que ese se utiliza en los sistemas operativos Linux. Bueno, ¿qué diferencia o qué incorporaba este C++ a su, digamos, progenitor, así por decirlo, C? Bueno, incorporaba herencias múltiples, o sea que códigos ya creados podía yo ya reutilizarlo. Algunos templates ya genéricos, o sea, estructuras ya prehechas, en manejo de excepciones. Eso es muy importante, porque cuando se detecta un error en algún programa, podemos manejar excepciones para que lo pueda, digamos, evitar ese camino e irse por otro. Continuando, uno de los lenguajes que también me gusta mucho es el lenguaje de Java. Fue creado entre 1991 y 95 en Some System, que era o sigue siendo más bien una empresa multimillonaria, grandísima, con posición en todos los países del mundo. Que Some System crea, o Some Microsystem o Some System, aparte de crear servidores, equipos, es la creadora de gran cantidad de lenguajes de programación, y entre ellos es Java. Y fue creado por un científico que trabajaba ahí llamado James Gosling. Es una mezcla entre dos lenguajes, uno que es C y Modula 3. A diferencia de C, no usa templates, no implementa herencias múltiples, no permite sobrecarga de operadores, que eso ya lo veremos más adelante. Les puedo decir una cosa por la experiencia que tengo como programador. La sintaxis y la semántica que utiliza C es muy parecida a la que utiliza Java. Entonces, es por eso de las razones, haciendo una cota en esta charla, es por eso que nosotros elegimos utilizar C como lenguaje de programación en este curso, porque aprendes a programar en C y prácticamente aprendes a programar en Java y en C++. O sea, les estaremos dando las herramientas para que puedan acabar programando en 3 lenguajes solamente enseñándoles uno.
Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo de el ejemplo que hemos estado utilizando para comparar. Este es cómo se programa un programita llamado Hola Mundo. Bueno, algunos otros lenguajes importantes que no vamos a entrar así en detalle son los siguientes, ¿no? Aquí simplemente voy a poner a qué se dedican o cuál es su diferencia y cuáles son los lenguajes para ese fin específico. Lenguajes tipo ALGOL, pues está Modula, Oberon, Wada. Ese es interesante porque se le dio ese nombre a este lenguaje de programación en honor a Ada Lovelace, que ya vimos en 2 clases su historia y la importancia que tuvo tanto en la computación como en los lenguajes de programación. Lenguajes funcionales, pues está el ICE-WIM, el FP, el SAS, el Miranda, Haskell, que también algunos profesores en ciencias lo utilizan, el LCF, el ML, el CAM o CAM, el SCIM, igual si ustedes van a continuar con sus estudios en un posgrado, va a ser muy utilizado, igual que el LIPS. Lenguajes orientados a objetos, Smalltalk, el Object-C, Eiffel, Modula 3, Self, el C#, el C-LOS. Programación lógica, Prolog, que también es muy utilizado por algunos profesores de matemáticas en la facultad, el Gödel, LDL, AX2, el Ixabel, el HOL. Y continuando, para procesamiento de datos y bases de datos, para aquellos que quieran, ahorita la programación ya no es tan aislada. Ya cualquier proyecto que uno tenga lo simula, pero tiene que tener uno un concatenador de todos los datos que vamos a estar generando o que vamos a estar analizando. Y entonces estos lenguajes de programación para el procesamiento de datos y base de datos es muy importante que más adelante ustedes los pudieran aprender. Y algunos son COBOL, SQL, 4Health y XQuery. Programación de sistemas, el PLI, el PLM y el BLIS. Para aplicaciones específicas, el APL, el Font, el Icon, el Logo, el Snowball 4, el GPSS, el Visual y bueno, ahí está mal escrito porque es el Visual Basic, sin la coma. Lenguajes concurrentes paralelos o distribuidos, Current Pascal, el Current Cell, que son versiones del lenguaje de programación, pero ya orientados a la concurrencia. El SR, el OCaml, el SLAN y Oblique. Y bien, bueno, ahora, lenguajes tipo script, que son, digamos, secciones que se utilizan mucho en este caso para hacer una aplicación muy pequeña o una funcionalidad muy pequeña sin meternos a la formalidad de un gran lenguaje. Bueno, pues están los mini lenguajes como AWK, el Make, el Dex, el Jax y Autophone. Algunos para trabajar con los núcleos de los sistemas operativos como el Command Shell, igual otros scripting y lenguajes para programación en web, o sea, hacer programación o crear páginas web y todo su dinamismo y aplicabilidad, pues está para trabajar en los sistemas operativos. Está es el CH, el CSH, el TSH, etcétera, ¿no? El Bash. Estos, ojo, los vamos a utilizar cuando empecemos ya a trabajar como en sistema operativo Linux, que digamos son en línea de comandos que nos obedecerá el sistema operativo. Y para lenguajes de programación web está el Perl, el JavaScript, el PHP, el Python, el REST, el Ruby, el TSLE, AppleScript, Visual Basic Script, etc. Y por último, para trabajar frameworks y tecnologías de aplicaciones web, pues tenemos toda la suite.NET de Microsoft. Entre ellos está el ASP.NET, el Ajax, Flash, el Cyberlink. Cyberlink fue una propuesta muy interesante de Microsoft, pero realmente nunca pegó tanto como lo esperábamos. Nota, el HTML y XML son lenguajes de marcado.
Esto lo pongo así en nota porque los puristas podrían decir que el HTML no es un lenguaje de programación, simplemente es un marcado de texto con algunas especificaciones para que puedan ser leídos en un navegador web. Pero bueno, por eso es una nota. A veces contienen scripts ejecutables como el Active Service Page, que es el ASP, para aquellos que programan con Microsoft, y los Java Server Page, los JSPs, para aquellos que trabajan o programan con Java. Ahora, de esta invasión del lenguaje, que a lo mejor ustedes ya están un poco aturdidos, ¿por qué hay tantos lenguajes? Bueno, Alan Perlis es un gran programador en la historia de los lenguajes. Perdón por mover la diapositiva. No, y aparte, merecedor también de la medalla Alan Turing, nos pone esta reflexión. Algunos lenguajes de programación logran absorber el camino, pero no soportan el progreso. Si nosotros podríamos entender un poco esta oración, quiere decir que cuando nace un lenguaje de programación, uno nuevo, absorben todos los cambios que los anteriores no tenían, hacen mejoras, pero no soportan el progreso, o sea, que les digan que tu lenguaje ya no sirve para las nuevas épocas, para las nuevas tendencias y se quedan un poco obsoletos, ¿no? Entonces, hasta que nace un nuevo programa, corrige esos errores y bueno, es como un círculo vicioso, por eso hay infinidad de lenguajes de programación. Para esto, ustedes tienen que tener la experiencia y la habilidad de elegir cuál es el lenguaje de programación que cumple con sus expectativas o con el trabajo que ustedes van a realizar. Es ya poco adecuado aprender solamente un lenguaje. Es siempre bueno dominar un lenguaje dependiendo de la funcionalidad o del trabajo que le vamos a dar, ¿no? Pero algo muy importante, se lo vuelvo a repetir, por eso es que le vamos a dar el lenguaje C como primer lenguaje introductorio para que ustedes programan, porque ustedes aprenden a programar en C y prácticamente van a poder programar o aprender a programar en cualquier otro lenguaje, porque es muy formal C en saber programar, para aprenderlo a programar. Les abrirá las puertas para todos los demás. ¿Qué motiva la evolución de los lenguajes? Pues bueno, como ya lo estuve mencionando un poco en la diapositiva anterior, cómo construir mejores herramientas de software para resolver problemas computacionales, ya sean académicos, empresariales, industriales o particulares. Algunos conceptos útiles evolucionan en el diseño del lenguaje, o sea, toman algo bueno del lenguaje anterior y lo mejoran o le incorporan una nueva funcionalidad. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña cadena de cómo fueron evolucionando los lenguajes. Algol fue mejorado por Simula, a su vez por Smalltalk se agarra algunas funciones de Masta y es mejorado a través de C++. La necesidad también de hacer cosas rápidas. Los lenguajes scripting, que son, como les había dicho, son lenguajes, son códigos muy pequeños para una funcionalidad muy específica, pues aparecen Perl, TLC, Python, PHP, que son lenguajes muy pocos formales, pero que sacan rápidamente una funcionalidad no de mucha importancia, pero que sí necesitamos sacarlo rápido. ¿Qué tienen en común todos los lenguajes de programación? Bueno, tienen una estructura y un análisis léxico, o sea, a través de operadores, símbolos, variables, expresiones regulares, autómatas, constantes, etc. Tiene estructura y un análisis sintáctico, o sea, gramáticas independientes del contexto. Elementos fundamentales como alcance, tiene estructura de bloques, variables locales, procedimientos, pasan de un lado a otro parámetros, interacciones entre ellos, son recursivos, checan el tipo de datos que manejan y aparte la estructura de los mismos. Tienen una semántica, o sea,
qué significan los programas y cómo se deben de hacer correctamente. Por eso es que se llaman lenguajes, porque deben de cumplir con mucho de las reglas del lenguaje. Por ejemplo, nosotros hablamos el lenguaje español, que bien es un derivado del castellano. Bueno, ese lenguaje natural de castellano o español tiene muchas reglas que se deben de cumplir, tanto cuando se escribe, cuando se habla. Es lo mismo un lenguaje de programación. Debe de tener reglas semánticas de sintaxis y ortográficos para que puedan funcionar correctamente. Bueno, hasta aquí nuestra clase. Espero que les haya sido de agrado. Yo sé un poco que tanto la clase anterior de la evolución de la computadora como la evolución de la programación son más que nada históricas, ¿no? Es un repaso sobre todo el bagaje científico que han dejado grandes mentes, ¿no? Grandes científicos, grandes matemáticos y físicos. Pues es importante saberlo. Les vuelvo a repetir, conocer la historia de los temas fundamentales que vamos a tratar. Espero que les haya sido de su agrado. Dejaremos una evaluación pequeña para calificar esta lección y les vuelvo a repetir, gracias por su atención y nos veremos en la próxima clase. Que tengan buen día. Gracias.